Esta historia se titula Sospeché que mi esposa planeaba divorciarse, así que trasladé mis bienes. 2 semanas después, presentó la demanda y alegó que todo era una broma cuando su plan fracasó. Hola a todos. Antes de empezar con el video de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo fuerza, y suscribirse es una de las mejores maneras de apoyarnos. Es rápido, gratis y nos ayuda a seguir ofreciéndoles contenido increíble. Su apoyo es fundamental. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora, comencemos el video. Hola a todos. He estado revisando publicaciones aquí un tiempo, siempre pensando que nunca tendría una historia propia para compartir. Pero la vida tiene una forma de sorprender, y llevo meses cargando con esto. Necesito desahogarme. Permítanme decirles, de entrada, que nunca he sido de los que sacan conclusiones precipitadas ni asumen lo peor. Mi esposa, llamémosla simplemente M, y yo llevamos 6 años juntos, casados desde que todo iba bien, o eso creía. Tuvimos los altibajos habituales, sí, pero nada que me hiciera pensar. Aquí hay problemas. De hecho, durante la mayor parte de nuestra relación, fuimos esa pareja, compañeros de equipo hasta la médula. Nos reíamos de chistes tontos, debatíamos horas sobre qué película ver y teníamos un ritmo que simplemente funcionaba. Ella organizaba citas elaboradas y yo la sorprendía con su comida favorita para llevar después de un largo día. Parecía que todo eso del amor se había resuelto sin esfuerzo, como si hubiéramos descubierto lo que era. Por eso lo que pasó después me impactó muchísimo. Luego, hace unos 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, eran pequeñas cosas que probablemente te perderías si no prestabas atención. Empezó a llevar el teléfono a todas partes, incluso para ir a la cocina o doblar la ropa. Antes, su teléfono se quedaba horas en la mesita de centro, y a ella le daba igual quien lo cogiera. Un día bromeé diciendo, ¿qué? ¿Ahora diriges una red de espionaje secreta? Se rió y dijo, no, me han estado enviando un montón de correos de trabajo. Bueno, vale, pero un par de días después, creó una contraseña. Me pilló desprevenido porque nunca la había usado. Le pregunté por qué sin darle importancia y me dijo algo vago sobre seguridad y hackers. No insistí para no parecer paranoico, pero algo me pareció raro. No se quedó ahí. Empezó a salir de la habitación para contestar llamadas, algo que no solía hacer. Tampoco era sutil. Su teléfono sonaba y me decía, deja que conteste esto rápido. Y desaparecía en el dormitorio o en el porche. Si le preguntaba quién era, simplemente decía, solo una amiga del trabajo. Luego adquirió la costumbre de dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ni siquiera me di cuenta hasta que un día le di algo, y ella rápidamente lo apartó. Fue uno de esos momentos en que se pierde algo con una vela brillante, pero se me quedó grabado. Pero no era solo por el teléfono. Empezó a sentirse distante. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora parecían como si le estuviera sacando los dientes. Si mencionaba planes para el futuro, como ¿a dónde vamos para nuestro aniversario? ¿Crees que deberíamos empezar a ahorrar para un coche nuevo? Simplemente asentía y decía, sí, ya veremos. Antes de cambiar de tema, el día que realmente encajó todo fue un miércoles cualquiera. Me dijo que había quedado con una amiga para tomar un café después de trabajo. No me pareció raro. A veces lo hace. Estaba haciendo recados por la misma zona y pensé, oye, ¿por qué no le das una sorpresa? Será monísimo. Sin embargo, cuando llegué, no estaba con su amiga. Estaba fuera de la cafetería, dando vueltas de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. Me quedé en el coche porque algo en su forma de hablar me sonaba serio. No pretendí escuchar a escondidas, pero capté frases como, ya casi está listo y pronto empezaré de cero. Se me encogió el estómago. No entendía a qué se refería, pero no parecía un asunto del trabajo ni un drama entre amigos. Parecía algo más grande, algo que había estado planeando. Cuando llegó a casa más tarde, le pregunté cómo le había ido en su cita para tomar un café, intentando mantener un tono informal. Me contó toda la historia de su amiga desahogándose por la última metedura de pata de su novio. Continuó diciendo que daba consejos y que era buena oyente. Asentí, fingiendo creerle, pero mi cerebro trabajaba a destajo. ¿Estaba dándole demasiadas vueltas a esto? ¿O había algo más profundo? No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, algo que no me contaba. Las cosas siguieron así durante unos días más. Empecé a observar su comportamiento con más atención, no porque quisiera pillarla en algo,
sino porque necesitaba comprender lo que había visto y oído. No actuaba de forma sospechosa, pero eran los pequeños detalles los que me parecían raros. Y de repente, sacó el tema de nuestras finanzas. Una noche estábamos cenando, una comida normal entre semana. Estábamos charlando de cosas sin importancia, de su trabajo, de una nueva serie que quería ver, cuando me dijo, ¿sabes? Deberíamos organizar nuestras finanzas, con su sonrisa más inocente. Fue un comentario tan inesperado que me quedé mirándola un segundo. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Se encogió de hombros. Creo que deberíamos tener todo en un mismo sitio. Ya sabes, toda la información de nuestras cuentas, contraseñas, documentos, ese tipo de cosas, por si acaso. No sabía qué decir. Nunca habíamos hablado de esto, y en momento no me parecía el adecuado considerando todo lo demás que había notado. ¿Qué tipo de emergencias?, pregunté, intentando mantener un tono informal. Volvió a encogerse de hombros. Es inteligente, ¿verdad? ¿Y si le pasa algo a alguno de nosotros? ¿O si necesitamos tomar una decisión financiera importante rápidamente? Su explicación tenía sentido a primera vista, pero algo en su forma de decirlo me puso nerviosa. Era demasiado ensayado, demasiado ordenado, como si hubiera estado esperando el momento oportuno para sacarlo a colación. Asentí y murmuré algo como, sí, supongo que es buena idea. Pero por dentro, me alarmaron. ¿Por qué ahora? ¿Por qué preocuparme de repente por organizar nuestras finanzas si siempre habíamos mantenido las cosas separadas y relajadas? Esa noche, mi mente repasó su comentario una y otra vez, intentando descifrar su significado. ¿Eran cosas normales de adultos y le estaba dando demasiadas vueltas? Pero entonces pensé en las llamadas, la conversación que había escuchado en la cafetería y lo distante que había estado últimamente. Todo empezó a cuadrar, y no me gustaba la imagen que pintaba. Hasta entonces, no hice nada al respecto. Un par de días después, volvió a sacar el tema. Estábamos en la cocina. Yo estaba haciendo un sándwich y ella revisando su teléfono cuando de repente dijo, ¿has pensado más en organizar el banco? Por ejemplo, ¿sabes dónde están todos los datos de la cuenta? Dejé el cuchillo y me giré para mirarla. Bien. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando mantener un tono ligero pero firme. Has estado sacando mucho el tema de las finanzas últimamente. ¿Hay algo de lo que tengamos que hablar? Finalmente levantó la vista del teléfono, sorprendida, como si no hubiera esperado que la presionara. No, no pasa nada, dijo rápidamente, soltándome una risita. Solo creo que es importante. Nada más. Ya sabes, para emergencias. ¿Emergencias como qué?, pregunté. Se encogió de hombros, con el rostro indescifrable. No lo sé. Son cosas de la vida. No es para tanto. Lo prometo. Solo creo que es algo que deberíamos solucionar. Su respuesta me pareció vaga, demasiado vaga. Asentí y lo dejé pasar, pero la forma en que evitó dar una respuesta directa solo me hizo sospechar más. Ya no parecía una sugerencia casual. Sentía que ocultaba algo, y no tenía ni idea de qué. Así que, al día siguiente, mientras ella estaba trabajando, decidí analizar nuestra situación financiera. Abrí nuestra cuenta conjunta en línea y noté algo extraño. Se habían hecho algunas transferencias pequeñas durante el último mes. Nada enorme, solo pequeñas cantidades que no parecían tener un propósito claro. No estaban etiquetadas para facturas, comida ni nada por el estilo. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero parecía que había estado sacando dinero de la cuenta para algo, y no entendía por qué. Pensé en confrontarla, pero algo me decía que esperara. Si me equivocaba, quedaría como un idiota. Si tenía razón, bueno, necesitaba tener cuidado, y eso me estaba carcomiendo. Así que contacté con alguien de confianza, un viejo compañero de la universidad que resulta ser abogado. Le conté lo que había notado, intentando no parecer un conspiranoico. Me miró fijamente y, después de explicárselo todo, me dijo, no digo que esté pasando algo, pero no estás loco por querer estar preparado. Si te preocupa proteger tus bienes, ahora es el momento de hacerlo. Más vale prevenir que curar. Me dio un resumen de lo que podía hacer. Pasos sencillos para asegurarme de que mis finanzas estuvieran seguras si algo pasaba. Admito que la idea de tomar medidas así me parecía extrema. Sentía que estaba planeando algo terrible cuando ni siquiera estaba seguro de que algo estuviera mal. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si ella realmente tramaba algo y yo empezaba a creerlo, necesitaba protegerme. No fue una decisión fácil. No se trataba solo de dinero ni bienes.
Se trataba de la vida que habíamos construido juntos. No dejaba de revivir recuerdos en mi cabeza. El día de nuestra boda, las veces que nos quedamos despiertos hasta tarde hablando de nuestros sueños, las bromas que compartíamos. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿De verdad habíamos llegado a esto con nuestro matrimonio? Pensar en dar estos pasos era como admitir la derrota, como si renunciara oficialmente a la confianza que una vez tuvimos. Esa noche, mientras ella no estaba, me senté en mi escritorio y saqué mi portátil. Me temblaban las manos al abrir el navegador y empezar a revisarlo todo. Cuentas bancarias, cuentas de inversión, la escritura de la casa. Cada documento que revisaba me parecía una traición. Pero la voz insistente en mi cabeza me recordaba que se trataba de sobrevivir, no de sabotaje. No intentaba hacerle daño. Simplemente no podía quitarme de la cabeza la sensación de que si no actuaba ahora, me arrepentiría más tarde. Hice una lista de todo lo que podía transferir y cómo hacerlo sin levantar sospechas. Mientras escribía, sentí un peso aplastante en el pecho. Confié plenamente en ella durante años. Y ahora estaba aquí, defendiéndome de la persona que creía que siempre me apoyaría. Entonces llamé a mi madre y no le conté todo. Solo lo suficiente para explicarle por qué necesitaba su ayuda. Necesito que me guardes algunas cosas un tiempo. No es nada malo, solo es algo que necesito hacer para protegerme. Por si acaso. Se quedó callada un momento, probablemente intentando entender lo que no le decía. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación. Sí, mentí. Es solo una precaución. Nada de qué preocuparse. No me presionó, pero noté la vacilación en su voz cuando dijo, «Claro, cariño, lo que necesites». Al colgar el teléfono, sentí una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Odiaba involucrarla en este lío, pero al mismo tiempo, saber que me apoyaba me daba cierta estabilidad en una situación que parecía arenas movedizas. Para cuando él me llegó a casa, ya había empezado el proceso. Transferí la mayoría de mis bienes, nuestros ahorros, mis inversiones, incluso la casa, a nombre de mi madre. Dejé lo suficiente en nuestra cuenta conjunta para guardar las apariencias, pero el resto estaba bajo llave. Ella no se dio cuenta de nada. Entró, me besó en la mejilla y me preguntó si quería ver una película. Actué con normalidad, pero por dentro estaba hecho un desastre. Una parte de mí se sentía culpable, como si estuviera traicionando su confianza. Pero otra parte se sentía aliviada, como si por fin estuviera tomando el control de una situación que se me había ido de las manos. Durante los días siguientes, mantuve la normalidad. No quería que se diera cuenta de que algo había cambiado. Parecía contenta, incluso inusualmente alegre a veces, pero en lugar de tranquilizarme, me hizo sospechar más. Si estaba planeando algo, lo ocultaba con maestría. Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue que no volvió a sacar el tema de las finanzas. Ni una sola vez desde que la interrogué la última vez. Era como si el tema se hubiera desvanecido por completo de su mente. Al principio, pensé que quizá había exagerado y que lo había dejado pasar porque en realidad no era tan importante. Pero cuanto más lo pensaba, más parecía que lo estaba evitando. Casi como si temiera volver a sacarlo a colación después de que la presionara. La pillé mirándome un par de veces, miradas fugaces, como si estuviera evaluando mi estado de ánimo o decidiendo si decir algo. Cada vez que me daba cuenta, volvía a concentrarse enseguida en lo que estuviera haciendo. Su teléfono, la tele, un libro. Era sutil, pero estaba ahí. Parecía que esperaba a que lo sacara, como si no quisiera arriesgarse a volver a insistir. El silencio al respecto solo me inquietaba más. No era propio de ella dejar caer algo que consideraba importante, y la forma en que lo evitaba ahora parecía deliberada. Si estaba tanteando el terreno, no iba a entrar, y si estaba esperando algo, no iba a darle luz verde. Cualquiera que fuera su siguiente paso, sabía que debía ir un paso por delante. I'll go hacia Avicenna. Simplemente no sabía cuándo ni cómo. Solo podía prepararme. Esa noche, me aseguré de que todo estuviera en orden. Revisé el papeleo de nuevo, comprobando cada detalle de las transferencias de bienes a mi madre. La casa, los ahorros, las inversiones. Todo estaba legalmente a su nombre ahora, bajo un fideicomiso indisputable. Incluso la llamé para confirmar que tenía toda la documentación. Pasaron 2 semanas y todo parecía normal. Demasiado normal, la verdad. Se comportaba con más cariño, incluso iniciando conversaciones sobre cosas sin importancia como el trabajo o que cenar. Me desconcertó porque durante meses se había mostrado distante, evitando cualquier conversación más profunda que la superficial.
Una parte de mí empezó a preguntarse si había estado exagerando todo el tiempo. Tal vez ese comportamiento extraño era solo estrés o algo que no podía entender. Pero entonces, un viernes por la noche cualquiera, me sentó en el sofá, apagó la tele y dijo, «Tenemos que hablar». Se me encogió el estómago al instante. Sabía lo que venía antes de que lo dijera. «Creo que deberíamos divorciarnos», dijo. Su tono era tan tranquilo que parecía ensayado. No estaba enfadada ni era emotiva. Simplemente era fría, como si me estuviera diciendo que nos habíamos quedado sin leche. La miré fijamente, sin saber cómo responder. Mientras se lanzaba a razonar, habló de necesitar espacio, de querer, descubrirse a sí misma, de sentir que había perdido su identidad en el matrimonio. Frases típicas de ruptura que en realidad no explicaban nada. Pero luego dijo algo que me impactó de otra manera. «Sabes, he hecho muchos sacrificios por ti a lo largo de los años, y no creo que los aprecies de verdad. Merezco más». Eso último me dolió. No se trataba solo de que ella quisiera salir. Se trataba de que lo planteara como si yo le debiera algo, como si todo esto fuera culpa mía y ella solo estuviera reclamando lo que le correspondía. Me quedé allí sentada intentando procesar lo que decía, pero una nueva pregunta seguía surgiendo. ¿Por qué ahora? Entonces soltó una frase que hizo que todo empezara a encajar. «Una amiga me ha estado ayudando a ver las cosas con más claridad», dijo, sin mirarme a los ojos. «¿Una amiga?» Me quedé callada, dejándola hablar, pero mi mente daba vueltas. ¿Quién era esa amiga? ¿Por qué se involucraba en mi matrimonio? No lo dijo con naturalidad. Parecía como si alguien la hubiera estado animando, convenciéndola de que dejarme no era solo una opción, sino una estrategia que debía ejecutar. Cuanto más hablaba de que merecía más por sus sacrificios, más me costaba creer lo que oía. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios? Había sido feliz conmigo, o al menos eso decía siempre. Me había esforzado mucho para darle la vida que quería, y no me refería solo al dinero. Cuando quiso mudarse más cerca de su trabajo, acepté, aunque eso significara un viaje más largo para mí. Cuando quiso ir a ese costoso retiro de yoga el año pasado, me aseguré de que lo tuviéramos en cuenta. Incluso me salté unas vacaciones que yo esperaba con ilusión para que pudiera ir. La apoyé cuando cambió de carrera 2 veces, diciéndole que estaba bien dar el salto porque quería que fuera feliz. Pensé que ser un buen esposo significaba ponerla primero siempre que podía, y no era como si fuera una pareja desatente y distante. Aparicia. Recordaba aniversarios y pequeñas cosas al azar que ella mencionaba que le gustaban. Planeaba noches de cita cuando decía que se sentía estancada. La escuchaba desahogarse sobre el trabajo, sus amigos, su familia. No siempre acertaba, pero siempre lo intentaba. Eso es lo que la hacía merecer más críticas. No me lo tragué, ni por un segundo. No era infeliz por nada que yo hiciera o dejara de hacer. Era infeliz porque algo había cambiado en ella. Tal vez era esta amiga que seguía mencionando. Tal vez era algo más. Pero la persona sentada frente a mí ahora no era la mujer con la que me casé. Y no iba a dejar que reescribiera la historia de nuestro matrimonio para que se ajustara a su nueva narrativa. No la presioné en el momento. En cambio, asentí y dije algo neutral, como, «Si así te sientes, supongo que deberíamos decidir los siguientes pasos». Parecía sorprendida de que no discutiera ni le rogara que se quedara. Pero no me importaba. Mi enfoque ya había cambiado. Necesitaba saber quién o qué estaba detrás de ese cambio repentino y calculado en su comportamiento. No se trataba solo de que se despertara un día y decidiera que quería irse. Era algo más grande y no iba a dejar que me sorprendiera más de lo que ya lo había hecho. Después de esa conversación, se fue a su propio apartamento, y el lunes recibí los papeles del divorcio. Y déjame decirte que no se trataba solo de terminar la relación. Se trataba de quedármelo todo. La mitad de la casa, mis ahorros, mis inversiones, el coche. Lo quería todo. Además de unas cláusulas vagas sobre la manutención conyugal que no tenían sentido dados sus buenos ingresos. Era como si estuviera arriesgándose, esperando que me diera por vencido y le diera todo por lo que había trabajado. Al principio, pensé que solo era vengativa, pero la forma en que había formulado sus exigencias, tan detalladas y agresivas, me hizo darme cuenta de que alguien la estaba guiando en esto. Así que empecé a indagar. No era como si pudiera preguntarle con quién había estado hablando. Así que tuve que ser creativa. Empecé con sus redes sociales. No me había bloqueado. Y aunque no publicaba a menudo, revisé sus fotos etiquetadas y comentarios buscando a alguien nuevo. Fue entonces cuando noté un patrón.
Alguien llamado Jaque no dejaba de darle me gusta y comentar sus publicaciones. No era inapropiado, solo lo suficiente como para hacerme reflexionar. Hice clic en su perfil. Era público. A primera vista, no parecía gran cosa. Un chico de unos 30 años que trabajaba en marketing, a juzgar por su biografía. Pero al desplazarme por la página, noté algo extraño. Había publicado una foto en la misma cafetería donde la había visto semanas atrás, el mismo día que la escuché hablar de empezar de cero. Se me revolvió el estómago mientras seguía navegando. Había pistas más sutiles. Un comentario en una de sus publicaciones que decía, «Lo tienes todo bajo control». Y una selfie que él había publicado desde lo que parecía su nuevo apartamento. Nada de eso era una prueba concreta, pero fue suficiente para despertar mis sospechas. No sabía qué hacer con esta información, pero sabía que no podía quedarme sentado esperando que las respuestas me cayeran en las manos. Su mención de una amiga que le estaba ayudando con sus problemas se me había quedado grabada, y necesitaba saber quién era. Decidí llamar a una amiga en común, Lisa. Ella y mi esposa llevaban años siendo muy cercanas, así que si alguien sabía qué estaba pasando, era ella. Al principio mantuve la conversación informal, simplemente preguntándole si había hablado con mi esposa recientemente o si algo le parecía raro. Lisa respondió rápidamente, diciendo que no sabía nada de ninguna amiga ni de ningún consejo. Hice algunas preguntas más, intentando sondear, pero ella puso fin a la conversación a la defensiva, diciendo que realmente no podía ayudarme. Todo parecía precipitado, como si intentara evitar involucrarse. Sin darme por vencido, llamé a otra amiga, Emily. Repetí la misma rutina, explicándole que solo intentaba encontrarle sentido a todo. Al principio, parecía indecisa, esquivando mis preguntas con respuestas vagas. Cuando la presioné un poco más, colgó la llamada bruscamente, dejándome con más sospechas que nunca. Entonces, para mi sorpresa, Emily me devolvió la llamada. Me dijo que necesitaba asegurarse de que lo que dijera no llegara a mi esposa. Le prometí que no, y tras una larga pausa, finalmente me contó lo que sabía. Al parecer, mi esposa había estado pasando mucho tiempo con alguien llamado Jaque, alguien a quien había conocido en el trabajo. Emily dijo que no sabía mucho más, pero por lo que había oído, Jaque estaba muy involucrado en los consejos que mi esposa recibía sobre el divorcio. Escuchar ese nombre fue como una pieza de rompecabezas que encajaba. Ahora estaba claro que no se trataba solo de que necesitara espacio o encontrarse a sí misma. Alguien más estaba involucrado, guiando sus decisiones, y yo estaba decidido a averiguar por qué. Decidí afrontarlo a mi manera. Ese fin de semana, fui en coche a su apartamento y aparqué a una manzana de distancia, con la esperanza de confirmar lo que ya sabía. Efectivamente, un par de horas después, salió del edificio con Jaque. No se tomaron de la mano ni nada, pero la forma en que caminaron juntos, inclinándose para hablar, fue suficiente. Se subieron a su coche y se marcharon, dejándome allí sentada, mirando el espacio donde habían estado. No lo seguí. No hacía falta. En ese momento, quedó claro que no solo se había desenamorado de mí. Había estado planeando su salida con otra persona. Ahora todo tenía sentido. La distancia repentina, las cuestiones económicas, las exigencias agresivas y los papeles del divorcio. No solo me estaba dejando sin nada. Y tenía a alguien que la apoyaba en cada paso de camino. Volví a casa esa noche, dándole vueltas a todo lo que había aprendido. La traición me dolió, pero lo que más me dolió fue lo calculado que estaba todo. Ella estaba usando el divorcio como un trampolín para la vida que estuviera construyendo con Jaque, pero no tenía ni idea de lo que le había preparado. La primera sesión de mediación fue tensa. Desde el momento en que entramos, su abogado apareció con una carpeta tan gruesa que parecía que estaban presentando una demanda contra una empresa de la lista Fortune 500. Empezó a repasar sus exigencias como si fueran completamente razonables: la mitad de la casa, los ahorros, mis inversiones, el coche, incluso algunas tonterías adicionales sobre mi cónyuge. Me quedé callada, fingiendo escuchar, pero esperando que mi abogado hiciera su jugada. Cuando por fin llegó nuestro turno, deslizó con calma una pila de documentos sobre la mesa y dijo: «Antes de continuar, creo que es importante que todos revisen esto». Su abogado cogió los papeles y los hojeó. Su actitud segura cambió rápidamente a pasar las páginas, frunciendo aún más el ceño con cada una. «¿Qué es esto?», preguntó, levantando la vista. «Estos documentos demuestran la transferencia de todos los bienes importantes a un fideicomiso a nombre de la madre de mi cliente», explicó mi abogado con voz firme.
Las transferencias se completaron varias semanas antes de la solicitud de divorcio, y el fideicomiso es totalmente legal e irrevocable. La sala quedó en completo silencio. Su abogado se volvió hacia ella, confundido y frustrado. «No lo mencionaste», dijo secamente. Ella le arrebató los papeles de las manos y los hojeó, enrojeciendo. «Esto no puede ser real», murmuró, mirando fijamente las firmas y las fechas notariadas. Entonces se giró hacia mí, con una expresión que pasó de la incredulidad a la furia. «Lo planeaste», susurró, mirándome fijamente como si hubiera cometido un crimen imperdonable. «Sabías que iba a presentar la demanda y lo planeaste para perjudicarme». No respondí. Me quedé sentado, dejando que ella atar cabos por su cuenta. Su abogado, visiblemente molesto, le pidió al mío que le explicara más. Así que lo hizo con calma, metódicamente, con todas las pruebas necesarias para que las transferencias fueran irrefutables. Las fechas coincidían a la perfección, demostrando que había transferido todo mucho antes de que ella presentara la demanda. Las firmas estaban debidamente notariadas y el fideicomiso era hermético. No podían hacer nada para rebatirlo. Estaba furiosa. «Eres increíble», espetó, inclinándose hacia adelante en la silla. «No puedo creer que me hayas hecho algo así». Seguí sin decir ni una palabra. ¿Qué podía decir? No se trataba de que yo le hubiera hecho algo. Se trataba de protegerme porque ella había dejado claro que no se iba a ir sin hacer nada. La reunión terminó con su abogado murmurando algo sobre la necesidad de reevaluar su enfoque, pero era obvio para todos en la sala que ya no les quedaba nada por hacer. Cuando salimos del edificio, me llevó aparte en el pasillo, con el rostro entre furia y desesperación. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «Te vas a arrepentir de esto». La miré y le dije, «Ya me arrepiento de haber confiado en ti. Es lo único que lamento». Después de esa sesión de mediación, las cosas se complicaron más rápido de lo que esperaba. Entró en crisis casi de inmediato. Empezó con las llamadas interminables. Al principio, parecía tranquila, incluso arrepentida, dejando mensajes de voz que empezaban con: «Creo que solo tenemos que hablar o sé que esto se complicará, pero podemos arreglarlo». Al no responder, el tono cambió. Al segundo día, sus mensajes oscilaban entre sollozos y gritos. Un mensaje de voz era ella llorando por haber cometido un error y no querer perder todo lo que habíamos construido juntos. El siguiente era una diatriba furiosa, acusándome de ser tacaña y vengativa, culpándome de todo lo que le salía mal en la vida. Lo ignoré por completo. Mi abogado me había aconsejado que no me involucrara, y sinceramente, no quería hacerlo. Yo ya no seguía sus juegos, pero ella no había terminado conmigo. Cuando las llamadas y los mensajes no funcionaron, empezó a inventar historias. Empecé a escuchar de amigos en común que les había estado diciendo a todos que el divorcio no era real, que todo había sido una broma elaborada. ¿Una broma? O sea, ¿quién se lo creería? No tardó mucho en descubrir las grietas de su historia. Sus amigos empezaron a hacer preguntas como: si fue una broma, ¿por qué presentaste los documentos legales? O, ¿para qué contratar a un abogado y hacer exigencias tan específicas si no era serio? Como la gente no se creyó de inmediato la excusa de la broma, ella insistió. Afirmó que no era solo una broma, sino una forma de poner a prueba la solidez de nuestra relación. Empezó a hacerse la víctima, diciendo que mi reacción la había herido y traicionado, que había llevado las cosas demasiado lejos y destruido la confianza en nuestro matrimonio. Al principio, algunos parecían creerse sus historias. Recibía mensajes o comentarios raros de conocidos que decían cosas como: «Vaya, no me había dado cuenta de que la situación era tan difícil para ella». Incluso su hermano arremetió contra él, diciendo: «Deberías haberlo hablado en lugar de ser tan drástico». Fue frustrante, pero sabía que la verdad acabaría saliendo a la luz. Y salió gracias a un amigo en común.